Más de 300 millones de personas en todo el mundo han tirado sal en algún momento de su vida con la intención de protegerse de algo que no pueden ver, de alguien que sienten demasiado cerca, de una energía que perciben como amenazante, pero que no saben nombrar con exactitud. La mayoría lo hace porque alguien se lo enseñó, porque funciona, porque después de hacerlo sienten algo distinto, algo que interpretan como alivio o como protección activada, pero casi nadie entiende realmente por qué ese gesto tan simple, tan antiguo, tan universal, produce algún tipo de efecto sobre su conducta, sobre su percepción, sobre su capacidad de decisión en los días siguientes. La verdad incómoda que nadie quiere decir en voz alta es que la sal no protege porque tenga energía, no funciona porque absorba nada, no hace nada por sí misma en términos literales de transmutación vibratoria o campo electromagnético personal. La sal funciona porque establece un límite donde antes no existía ninguno, porque marca una frontera simbólica que tu cerebro reconoce como real, aunque no sea física, porque declara en silencio que algo o alguien no puede cruzar más allá de ese punto. Y esa declaración cambia tu conducta, tu actitud, tu manera de interpretar los eventos que vienen después. Lo que hoy se vende en Internet como sal de bruja, sal negra para protección, ritual antiguo de limpieza energética, es efectivamente antiguo, es efectivamente usado por culturas enteras durante milenios, pero está explicado de forma tan superficial, tan cargada de lenguaje esotérico vacío, tan desconectada de los mecanismos reales que operan cuando alguien ejecuta ese ritual, que termina siendo superstición pura, en lugar de ser herramienta consciente. Si entiendes qué activa realmente este ritual en tu psicología, en tu conducta, en tu forma de relacionarte con el espacio y con las personas, deja de ser superstición y se convierte en técnica, en recurso simbólico que puedes usar de forma deliberada, sin necesidad de creerte explicaciones mágicas que no resisten ni 5 minutos de análisis serio. Suscríbete a este canal ahora mismo si estás dispuesto a recibir conocimiento incómodo, si prefieres entender los mecanismos reales antes que repetir explicaciones bonitas que no explican nada, si quieres saber por qué funcionan cosas que no deberían funcionar según la narrativa materialista estándar, pero que tampoco funcionan por las razones que te venden en redes sociales. Vamos a hablar con precisión sobre qué es realmente esto que llaman sal de bruja, para que no haya confusión desde el principio, para que sepas exactamente de qué estamos hablando y de qué no estamos hablando, porque hay mucha mezcla conceptual, y esa mezcla es lo que genera confusión, expectativas irreales, uso inadecuado del ritual. La sal de bruja no es un producto único, no es una marca registrada, no es algo que compras en un sitio específico, con certificado de autenticidad mágica. Es un término genérico que se usa en tradiciones populares, en brujería contemporánea, en prácticas neopaganas, para referirse a una mezcla de sal común con otros ingredientes como carbón vegetal, cenizas, pimienta negra, hierbas secas, resinas, que se usa específicamente para marcar límites de protección, para trazar círculos rituales, para esparcir en umbrales de puertas y ventanas con la intención declarada de mantener fuera aquello que se considera no deseado. Diferencia clara que necesitas entender antes de seguir. La sal común que usas para cocinar es cloruro de sodio, es un mineral, no tiene propiedades mágicas inherentes, no absorbe energías, no transmuta vibraciones, simplemente es sal. La sal negra culinaria que se usa en ciertas cocinas asiáticas tampoco tiene nada que ver con esto. Es sal mineral, con compuestos de azufre, que le dan color y sabor característico. No tiene uso ritual tradicional. La sal ritual de la que hablamos aquí es sal común, mezclada con ingredientes que la oscurecen, que la cargan simbólicamente, que la convierten en marcador visual y conceptual de frontera. Este capítulo no va a validar magia automática. No voy a decirte que si tiras sal en tu casa, van a desaparecer tus problemas por arte de magia. No voy a venderte la idea de que la sal tiene conciencia propia
o capacidad de acción independiente sobre el mundo físico. Lo que sí voy a hacer es validar mecanismos humanos universales que explican por qué este ritual produce efectos reales en tu conducta, en tu percepción, en tu capacidad de gestionar conflictos interpersonales y mantener límites claros con personas que invaden tu espacio físico o psicológico. Vamos a ir bloque por bloque desarmando este ritual. Vamos a ver primero de dónde viene realmente, cuál es su origen histórico verificable. Después vamos a analizar qué hace exactamente el ritual, en términos psicológicos, cuando lo ejecutas de forma consciente. Luego vamos a tocar el tema más delicado que es el uso de sal, para alejar personas específicas o situaciones de envidia y conflicto interpersonal. Después veremos cómo se aplica esto en contextos de negocio, de hogar, de prosperidad material. Y al final voy a dejarte con una revelación incompleta que vas a tener que procesar por tu cuenta, porque no tiene respuesta fácil ni cómoda. La sal como elemento ritual de protección y purificación no es invento moderno, no nace en Internet, no lo inventó ninguna bruja contemporánea, ni ningún autor de libros de autoayuda espiritual. Es un uso documentado durante milenios en culturas que no tuvieron contacto entre sí, pero que desarrollaron de forma independiente la misma intuición simbólica sobre qué representa la sal en términos de frontera, de incorruptibilidad, de permanencia, de marcador de territorio sagrado o protegido. En Roma antigua, la sal era tan valiosa que los soldados recibían parte de su pago en sal. De ahí viene la palabra salario, y se usaba específicamente en rituales de fundación de ciudades donde se trazaban límites con sal para marcar el perímetro sagrado de la nueva colonia, el espacio dentro del cual aplicaban las leyes romanas, la jurisdicción de los dioses protectores de Roma, la frontera simbólica que separaba lo civilizado de lo bárbaro, lo ordenado de lo caótico. No era decoración, no era superstición blanda, era declaración territorial con respaldo simbólico que toda la población entendía y respetaba, porque compartían el código cultural que daba significado a ese gesto. En el judaísmo antiguo, la sal aparece en el Levítico como elemento obligatorio en todas las ofrendas que se presentaban en el templo de Jerusalén. Se le llama sal del pacto. Se usa para sellar acuerdos sagrados entre Dios y el pueblo. Se esparce sobre los sacrificios para marcar que esa ofrenda está apartada del uso común, está consagrada, está bajo protección divina, porque ha sido marcada con el símbolo de lo incorruptible. La sal no se pudre, no se descompone, no cambia con el tiempo. Por eso simboliza permanencia. Por eso se usa en contextos donde se necesita declarar que algo es duradero, que algo está sellado de forma definitiva. El cristianismo primitivo adoptó ese mismo simbolismo y lo expandió. Usaba sal en rituales de exorcismo, donde se marcaban cruces con sal en las frentes de los poseídos, o se esparcía sal alrededor de la persona, para delimitar el espacio donde el demonio ya no tenía jurisdicción, donde su influencia quedaba anulada, porque había sido trazada una frontera que él no podía cruzar. No importa si crees literalmente en posesiones demoníacas o no, lo que importa es entender que el ritual funcionaba, porque todos los presentes compartían el código simbólico que daba poder a ese gesto. Y la persona que recibía el ritual cambiaba su conducta. Después, porque había sido marcada como protegida, como apartada de la influencia que antes la dominaba. Las tradiciones mediterráneas y rurales de toda Europa tienen versiones locales de esto mismo. Sal en los umbrales para que las brujas no entren. Sal en las esquinas de los campos para proteger las cosechas del mal de ojo. Sal mezclada con cenizas para marcar el perímetro de la casa cuando hay un muerto dentro para que su espíritu no salga y cause problemas a los vecinos. Todas estas prácticas comparten la misma estructura. La sal marca límite. La sal dice, hasta aquí. La sal establece una frontera simbólica que todos entienden como real dentro del sistema de creencias compartido. La idea clave que no puedes perder de vista es que la sal nunca fue concebida en estas tradiciones
como portadora de energía mágica autónoma. Nunca se pensó que la sal por sí misma tenía capacidad de acción sobre el mundo. Siempre fue entendida como marcador de límite, como símbolo de exclusión, como declaración pública o privada, de que algo o alguien no puede cruzar más allá de ese punto, porque ha sido trazada una frontera que tiene respaldo simbólico, cultural, religioso, comunitario. Cuando entiendes esto, cuando ves que el uso de sal para protección no es moda nueva, sino herencia cultural milenaria, basada en simbolismo compartido, dejas de verlo como superstición ridícula y empiezas a verlo como técnica simbólica que produce efectos reales en conducta humana cuando se ejecuta dentro de un marco conceptual coherente. Si esto te está haciendo clic, si estás empezando a ver el patrón que conecta todas estas tradiciones, suscríbete ahora, porque lo que viene en los siguientes bloques va a terminar de desarmar por completo la narrativa mágica superficial y te va a dejar con las herramientas conceptuales para usar este tipo de rituales de forma consciente y efectiva, sin necesidad de creerte explicaciones que no tienen sentido. Vamos a analizar con precisión quirúrgica qué ocurre exactamente en tu psicología, en tu percepción, en tu conducta, cuando decides ejecutar el ritual de tirar sal con intención de protección, cuando haces un círculo de sal alrededor de tu espacio, cuando marcas puertas y ventanas con sal negra, mezclada con ceniza y hierbas, porque ahí es donde está el mecanismo real que explica por qué este ritual produce efectos medibles en tu vida, aunque no sea magia literal. Lo primero que ocurre cuando ejecutas este ritual es externalización del conflicto. Estás tomando algo que vives internamente como amenaza difusa, como ansiedad sin forma clara, como sensación de vulnerabilidad que no sabes cómo gestionar, y lo estás convirtiendo en acción física concreta, en gesto observable, en ritual que tiene principio y final. Eso por sí solo ya cambia tu relación con el problema, porque dejas de estar paralizado en preocupación pasiva y pasas a estar actuando de forma deliberada para establecer un límite, para declarar que hay algo que no quieres cerca, para tomar control simbólico sobre una situación que sentías fuera de tu control. El segundo mecanismo que se activa es cierre simbólico. Cuando trazas un círculo de sal o cuando marcas tu puerta con sal, estás creando una representación visual de límite que tu cerebro procesa como real, aunque sea simbólica. Estás diciéndote a ti mismo de forma no verbal que hay una dentro y una fuera, que hay un espacio protegido y un espacio no protegido, que tú estás del lado seguro de esa frontera que acabas de trazar. Esto no es metafísica, es psicología de la percepción. Tu cerebro trabaja con símbolos, trabaja con representaciones visuales, trabaja con rituales que marcan transiciones entre estados. Y cuando le das un marcador físico de frontera, él responde, ajustando tu sensación de seguridad en ese espacio. El tercer efecto es reducción de ansiedad. Múltiples estudios en psicología del ritual muestran que ejecutar acciones rituales en contextos de incertidumbre o amenaza percibida reduce los niveles de cortisol, disminuye la activación del sistema nervioso simpático, produce sensación subjetiva de control, incluso cuando el ritual no tiene capacidad objetiva de cambiar la situación externa. No estás engañándote a ti mismo, estás usando una herramienta psicológica que funciona porque tu cerebro responde a rituales de forma predecible, porque los rituales activan circuitos neurales específicos relacionados con orden, con predictibilidad, con sensación de agencia sobre el entorno. El cuarto mecanismo es recuperación de control. Cuando haces el ritual de sal, no estás esperando pasivamente a que las cosas mejoren. No estás rogándole al universo que te proteja. No estás en posición de víctima, dependiendo de fuerzas externas. Estás tomando acción directa para establecer un límite que antes no existía. Estás declarando de forma simbólica, pero efectiva, que hay cosas o personas que no pueden seguir cruzando tu espacio sin tu permiso. Esa declaración cambia tu actitud, cambia tu postura corporal
Cambia tu forma de interactuar con las personas que antes sentías como invasivas, porque ahora hay un marcador simbólico que te recuerda constantemente que tú pusiste un límite y ese límite debe ser respetado. ¿Por qué funciona en la práctica, aunque no sea magia literal? Porque cambia tu conducta, porque modifica tu percepción del espacio, porque activa mecanismos psicológicos de autoprotección que estaban dormidos, porque te coloca en posición activa en lugar de pasiva, porque crea un recordatorio físico constante de que estableciste un límite y ahora debes mantenerlo con tus acciones cotidianas. La sal no hace nada por sí misma. Tú haces todo después de que el ritual te recuerda que decidiste establecer una frontera. La diferencia crítica entre ritual consciente y superstición automática es esta. En la superstición automática, tú tiras la sal y esperas que ella haga el trabajo. Esperas que mágicamente las cosas cambien sin que tú cambies nada en tu conducta, sin que tú tomes decisiones diferentes, sin que tú mantengas los límites que declaraste simbólicamente. En el ritual consciente, tú tiras la sal sabiendo que lo que estás haciendo es declararte a ti mismo que a partir de ahora vas a actuar de forma diferente, que vas a sostener límites que antes no sostenías, que vas a cambiar tu conducta con las personas o situaciones que estás simbólicamente excluyendo con ese gesto. Si no hay cambio de conducta después del ritual, el ritual no sirvió de nada, fue solo teatro, fue solo gesto vacío, sin consecuencia real. Si hay cambio de conducta, si después de tirar la sal tú empiezas a decir que no donde antes decías que sí, si empiezas a poner distancia con personas que antes tolerabas demasiado cerca, si empiezas a proteger tu espacio con decisiones concretas, en lugar de solo con deseos, entonces el ritual funcionó exactamente como debía funcionar. Antes de pasar al siguiente bloque, donde vamos a tocar el tema más delicado de todos, que es el uso de sal para alejar personas específicas y gestionar situaciones de envidia y conflicto interpersonal, déjame decirte esto. Si lo que estás leyendo aquí te está resonando fuerte, si sientes que finalmente alguien está explicando estos mecanismos sin venderte magia barata ni ridiculizar tu experiencia, suscríbete ahora, porque este canal no es para todo el mundo. Es específicamente para personas que quieren entender cómo funcionan realmente los rituales, sin necesidad de creerse explicaciones fantásticas que no resisten análisis serio. Este es el bloque donde la mayoría de canales que hablan de sal de bruja se ponen incómodos y empiezan a usar lenguaje vago, donde te dicen que la sal te protege de malas energías, sin especificar qué significa eso realmente, donde evitan nombrar directamente que la gente usa sal para intentar alejar personas concretas de su vida, para protegerse de envidias reales o percibidas, para marcar límites con vecinos, familiares, exparejas, compañeros de trabajo que sienten como amenaza constante. Aquí no vamos a hacer eso. Vamos a hablar con claridad sobre qué significa realmente usar sal para alejar a alguien, y cuándo ese uso es legítimo, y cuándo es pura evasión de responsabilidad, disfrazada de ritual. Todas las culturas humanas, sin excepción, han desarrollado rituales para gestionar simbólicamente la exclusión de personas no deseadas del espacio personal, familiar o comunitario. Porque todas las culturas entienden que hay personas cuya presencia genera conflicto, cuya energía emocional es destructiva, cuya influencia sobre tu vida es neta negativa, aunque no estén haciendo nada objetivamente ilegal o moralmente condenable. No todas las relaciones se pueden o se deben mantener. No toda persona merece acceso ilimitado a tu espacio físico o emocional. No toda envidia es imaginaria, ni toda protección es paranoia. Y necesitar herramientas simbólicas para gestionar esas situaciones no te convierte en persona débil o supersticiosa. Te convierte en persona que entiende que los símbolos tienen poder sobre la conducta humana. ¿Qué significa realmente alejar a alguien cuando usas sal con esa intención? No significa que la persona va a desaparecer mágicamente de tu vida. No significa que van a cambiar de trabajo o de ciudad por arte de magia. No significa que dejarán de existir
o de pensar en ti. Significa que tú vas a cambiar tu actitud hacia esa persona, que vas a cambiar tus límites con ella, que vas a cambiar las decisiones que tomas respecto a cuánto acceso le das a tu vida, a tu espacio, a tu atención, a tu energía emocional. El ritual de sal no actúa sobre la otra persona, actúa sobre ti, sobre tu determinación de sostener límites que antes no sostenías porque no los habías declarado de forma clara, ni siquiera para ti mismo. Cuando tiras sal con la intención de alejar a alguien específico, lo que estás haciendo realmente es declarar internamente que esa persona no tiene más permiso de cruzar tu frontera emocional o física. Estás marcando simbólicamente que hay un límite que antes no existía, o que existía, pero no estabas sosteniendo con firmeza suficiente. Esa declaración cambia tu conducta en los días siguientes. Te hace más consciente de cuándo estás cediendo espacio que no quieres ceder. Te recuerda constantemente que tomaste una decisión de exclusión que ahora tienes que mantener con acciones concretas. El peligro del mal uso de este tipo de rituales es que pueden convertirse en evasión de responsabilidad, en forma cómoda de culpar a malas energías o envidiosos por problemas que en realidad tienen origen en tus propias decisiones, en tu incapacidad de mantener límites claros, en tu patrón de tolerar conductas inaceptables porque evitas conflicto directo. Si usas sal para protegerte de alguien, pero después sigues permitiendo que esa persona cruce todos tus límites, sigues respondiéndole inmediatamente cuando te contacta, sigues cediendo a sus demandas, sigues tolerando conductas que declaraste inaceptables, entonces el ritual fue puro teatro, fue autoengaño, fue forma de evitar la responsabilidad de sostener los límites que simbólicamente declaraste. El uso correcto de sal para alejar personas es como declaración interna de corte, como recordatorio físico constante de que tomaste una decisión respecto a esa relación y ahora tienes que mantenerla, como marcador simbólico que te devuelve a la determinación inicial cada vez que sientes que estás cediendo terreno que no quieres ceder. No es magia que trabaja sola, es herramienta psicológica que refuerza tu determinación de mantener límites claros con personas que han demostrado ser destructivas, invasivas, manipuladoras o simplemente incompatibles con tu bienestar. La pregunta que debes hacerte antes de usar sal, con intención de alejar a alguien, no es si esa persona es objetivamente mala o si realmente te envidia. La pregunta es si estás dispuesto a sostener con acciones concretas el límite que vas a declarar simbólicamente con ese ritual. Porque si no lo estás, mejor no hagas el ritual. Mejor enfrenta directamente tu incapacidad de poner límites sin necesidad de símbolos que no vas a respetar. El uso de sal para marcar espacios de negocio, para limpiar la casa de energías estancadas, para atraer prosperidad material, es probablemente el uso más popular y más mal explicado de todos los que circulan en Internet. Porque todo el mundo te dice que funciona, pero casi nadie te explica por qué funciona, sin recurrir al lenguaje esotérico vacío, sobre vibraciones, abundancia energética, limpieza de campos electromagnéticos negativos que no significan nada concreto. Vamos a desmontar esto con claridad. Marcar tu espacio de negocio con sal, ya sea esparciendo sal en las esquinas, ya sea poniendo sal negra bajo el mostrador, ya sea trazando líneas de sal en los umbrales de la entrada, no atrae clientes por arte de magia, no cambia la energía vibratoria del local, no transmuta prosperidad del éter hacia tu cuenta bancaria. Lo que hace es cambiar tu relación con ese espacio. Te hace más consciente de que ese lugar está marcado como territorio de trabajo serio. Te recuerda constantemente que estableciste la intención de que ese espacio produzca resultados. Te coloca en actitud mental de orden, de cuidado, de atención sostenida sobre lo que ocurre en ese lugar. Cuando marcas un espacio con sal y después lo mantienes limpio, ordenado, bien iluminado, con productos bien presentados, con atención cuidadosa a los detalles que antes ignorabas, lo que cambió no fue la energía del lugar, fue tu conducta respecto a ese lugar. La sal no hizo nada por sí misma.
tú hiciste todo después de que el ritual te recordó que ese espacio merece atención, cuidado, intención sostenida. Prosperidad no como energía que viene de fuera, sino como resultado de orden sostenido, de foco mantenido, de intención clara traducida en acciones concretas día tras día sin excusas. La sal en el negocio funciona cuando te recuerda cada día que ese espacio está marcado como territorio de trabajo productivo, no como lugar donde toleras desorden, descuido, falta de atención a los detalles que marcan la diferencia entre negocio que funciona y negocio que no funciona. Lo mismo aplica para la casa. Limpiar tu casa con agua y sal, marcar las esquinas con sal gruesa, poner sal bajo la cama para descansar mejor. No transmuta energías negativas en positivas, porque las energías no funcionan así. No hay un campo electromagnético emocional que la sal neutraliza. Lo que ocurre es que cuando haces ese ritual de limpieza con sal, normalmente también estás limpiando físicamente el espacio con más cuidado del habitual. Estás prestando atención a rincones que normalmente ignoras. Estás marcando simbólicamente que ese espacio merece estar ordenado, limpio, cuidado. Y esa marcación simbólica cambia tu conducta posterior, porque ahora hay un estándar que declaraste y que tu cerebro espera que sostengas. Cuando estos rituales ayudan, cuando los usas como recordatorio constante de estándares que decidiste mantener, cuando los conviertes en ancla simbólica que te devuelve a la intención inicial de cuidar tu espacio, de sostener orden, de mantener límites claros con el desorden externo e interno. Cuando son puro autoengaño, cuando esperas que ellos hagan el trabajo por ti, cuando tiras sal pero después no cambias ninguna conducta, cuando usas el ritual como excusa para no tomar decisiones difíciles sobre qué personas o qué hábitos necesitas sacar de tu vida para que las cosas mejoren realmente. Si llegaste hasta aquí sin saltarte nada, si estás procesando cada bloque con atención, si sientes que este contenido está tocando algo que otros canales no tocan, suscríbete ahora mismo, porque en el siguiente bloque viene el cierre con la revelación más incómoda de todas, la que no tiene respuesta fácil, la que te va a dejar pensando días enteros sobre cuántos límites no has puesto en tu vida, porque nunca los marcaste de forma clara, ni siquiera para ti mismo. Vamos a cerrar esto con la verdad más dura de todas, con la revelación que nadie te dice cuando te venden sal de bruja, con la pregunta que este capítulo completo está diseñado para dejarte clavada en la cabeza, aunque no tengas respuesta inmediata. La sal no tiene poder, nunca lo tuvo, nunca lo va a tener. Es un mineral, es materia inerte. No piensa, no siente, no actúa sobre el mundo por voluntad propia. El poder no está en la sal. El poder está en marcar límites que antes no existían, en declarar de forma simbólica pero efectiva que hay cosas o personas que no pueden cruzar más allá del punto que decidiste establecer, en traducir esa declaración simbólica en cambios concretos de conducta que sostienen el límite que marcaste. La pregunta que te dejo, y que no voy a responder, porque solo tú puedes responderla desde tu experiencia particular, es esta. ¿Cuántas cosas no se van de tu vida porque nunca cerraste el límite? Porque nunca marcaste de forma clara que hay una dentro y una fuera. Porque nunca declaraste con acciones concretas que ciertos accesos están revocados de forma permanente. No estoy hablando solo de personas. Estoy hablando de hábitos destructivos que sigues tolerando, de patrones de pensamiento que sigues permitiendo que dominen tu atención, de espacios físicos que sigues manteniendo en desorden porque nunca declaraste estándar claro de cómo deben estar, de conductas que sigues repitiendo porque nunca marcaste frontera entre lo que es aceptable y lo que no lo es. La sal no va a resolver eso por ti. Ningún ritual lo va a resolver si tú no lo resuelves primero cambiando decisiones concretas, sosteniendo límites con firmeza, aunque incomoden, manteniendo estándares aunque requieran esfuerzo constante. Lo que el ritual puede hacer es darte un marcador simbólico, un recordatorio físico, una declaración externa que tu cerebro procesa como compromiso interno que ahora tienes que mantener.
Suscríbete si quieres más contenido de este tipo. Si quieres que siga desarmando rituales que todo el mundo usa, pero nadie explica correctamente. Si prefieres entender los mecanismos reales, antes que seguir repitiendo explicaciones mágicas que no resisten 5 minutos de análisis serio. El próximo capítulo va sobre otros rituales que sí tienen sentido cuando se entienden correctamente, sobre más herramientas simbólicas que producen efectos reales en conducta humana, aunque no sean magia literal, sobre más mecanismos psicológicos que puedes activar de forma deliberada cuando entiendes cómo funcionan, sin necesidad de creerte historias fantásticas sobre universos que conspiran a tu favor o energías que puedes manipular con pensamiento positivo. Nos vemos en el próximo.